Aleluya, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Lucas capítulo 8, verso 26. Y dice así: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. Endemoniado desde hacía mucho tiempo. Y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban, los demonios, le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús. Aleluya. Sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿A cuántos Dios nos ha hecho cosas grandes, hermano? Hay que publicar las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Aleluya. Cerremos nuestros ojos y pidámosle al Señor que hable a nuestras vidas esta noche. Pídale a Dios: háblame, Señor. Habla mi vida en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En esta noche te ruego que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas como solo tú sabes hacerlo. En el nombre de Jesús, Señor, abre el entendimiento de cada uno para recibir tu palabra en esta hora. Quita todo lo que estorbe, Dios mío, todo pensamiento contrario, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu de rebeldía o de entretenimiento, lo reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Pido que tu palabra penetre hasta
hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos de los huesos. Señor, liberta, transforma, da vida, como solo tú sabes hacerlo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, Padre. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Alabado el nombre de Jesús. Alabado el nombre de Jesús. Aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo, hermano. Aleluya. Este es un pasaje bastante conocido del pueblo cristiano. Gloria al Señor. Y hablar de él para algunos, pues, le parece algo aburrido, porque ya han oído hablar de este pasaje tantas veces. Pero la palabra de Dios siempre tiene una enseñanza para nuestras vidas. Y no está allí en vano, gloria al Señor, sino que todos los días Dios, como un manantial, fluye para nuestras vidas a través de su palabra. Alabado sea su nombre para siempre. Aleluya. Hemos leído en esta noche la historia del endemoniado gadareno. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. La historia de un hombre que necesitaba ser libre. Un hombre que estaba atado. Y aquí dice que era por mucho tiempo. No hacía una semana que estaba endemoniado. No era algo que le había aparecido de un día para otro, sino que hacía mucho tiempo. Gloria al Señor, que habían sucedido cosas en este hombre que habían hecho de él un hombre miserable. Poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Y claro, la mayoría de los seres humanos, cuando leemos una noticia, simplemente la leemos como una estadística más. ¿Ve? 500,000 personas o 1,000,000 de personas se quedaron sin trabajo este mes. Gloria al Señor. Y ya lo leemos como una estadística. Pero si usted le presta atención a lo que esa estadística significa, por individuo, por persona, porque nosotros no somos un simple número, somos seres humanos, aleluya, con sentimientos, con situaciones, con anhelos, con aspiraciones, con sueños, aleluya, y poniendo el caso de la noticia que se ha vuelto la comidilla del día, hermano, el hablar de todos, lo que está pasando con la economía, la cantidad de personas, ya cada día se van rompiendo récords de todo esto. Y escuché decir así unos pocos días atrás, unas semanas atrás, que se había roto un récord de escasez de trabajo, de gente desocupada, gloria al Señor, hasta el año 85, 86. Luego oí que había sobrepasado las estadísticas del año 76 y luego del año 60 y tanto. Ya está llegando hasta los momentos en aquella gran recesión que hubo en este país, que fue la crisis económica más grande de toda la historia. Amén. Pero esos números, hermano, no es lo mismo leerlos y decir tanta cantidad de personas que ver lo que está pasando en la vida cotidiana de cada una de esas personas. Y igualmente, hablar de personas con situaciones como la de este hombre, pues como una estadística, los creyentes sabemos, a veces leemos la Biblia como una estadística. ¿Cuántos endemoniados hay en el mundo? ¿Cuánta gente sin Dios? ¿Cuánta gente esclava del diablo, de los demonios? Poder en el nombre de Jesús. Pero la situación de una persona endemoniada en la casa, de una persona poseída en la casa, transforma la vida, la paz, gloria a Dios, la armonía, los planes de toda la familia. Poder en el nombre de Jesús. Hay enfermedades que se vuelven un problema familiar completo. Gloria al Señor.
Recuerdo hace unos años que estuvimos tratando con una mujer, madre de 3 hijos, con su esposo, inconversos todos ellos, pero ella con un problema de alcoholismo. Y esa mujer estaba haciendo sufrir a toda la familia completa. Una hija de aproximadamente 17, 18 años que tenía que estar el día entero velando a su mamá para que no se escapara de la casa. Un hijo de aproximadamente 9 años de edad que cada vez que la mamá se emborrachaba, el muchachito se aterrorizaba. Estaba traumatizado por las cosas que hacía su mamá cuando se emborrachaba. Un hombre avergonzado que no saludaba a nadie en el barrio, que le daba vergüenza hablar con nadie, hermano. No se le veía nunca, porque era un hombre tranquilo, decente, con una esposa alcohólica que cuando se embriagaba salía a la calle y comenzaba a gritar, ofendía a todo el mundo, tiraba piedras, se quitaba la ropa. Era algo terrible. Poder en el nombre de Jesús. Y por lo que leemos de este pasaje, la situación de este hombre, hermano, estaba dañando la familia entera. Toda la familia estaba sufriendo por la situación de este hombre. Gloria a Dios. En el Evangelio de San Marcos, que es el pasaje paralelo a este, en el capítulo 5, se nos dicen algunas cosas que no lo dice Lucas, pero juntándolas todas ellas, gloria a Dios, entre lo que dice Marcos y lo que dice Lucas, nos dice, aleluya, que no tenía, por ejemplo en Lucas dice que no vivía en la casa, ya no vivía en su casa, vivía en el cementerio. Pero antes de vivir en el cementerio, muchas veces su familia había tratado de mantenerlo en la casa. Y la Biblia dice allí que lo ataban con cadenas. Y que mucha gente lo aguantaban, pero no podían sujetarlo. La gente no podía con él, no importa cuánto fuera. Era como ese muñeco verde que se hizo famoso en el pasado aquí en Estados Unidos, hace un tiempito atrás, llamado el Increíble Hulk. O Hulk, ¿cómo era? Lo dije bien primero, qué maravilla, increíble. Que de repente se molestaba por algo y se transfiguraba, se transformaba y se hacía tan poderoso. Pues yo quiero decirle que eso es una representación de lo que ocurre con las personas cuando se le meten los demonios adentro. Que la gente no lo puede aguantar. Ningún ser humano tiene fuerza física para romper cadenas. Cadenas gruesas. No eran cadenitas de las que se pone la gente de adorno en el cuello. Eran las cadenas con las que se amarraban a los animales. Con las que se amarraba un buey cuando estaba bien molesto para que no se fuera. Y este hombre era capaz de romper las cadenas y salir huyendo. Y había hecho esto tantas veces que ya la familia le daba igual. Su propia familia tuvo que acostumbrarse, adaptarse a que aquel integrante de la familia se fuera de la casa, viviera en los sepulcros. Amén. La Biblia dice más, dice San Marcos, que iba gritando entre los sepulcros. Dice más, dice que no solo iba gritando, sino que tomaba piedras grandes y con aquellas piedras se golpeaba a sí mismo. Un hombre que hacía con su cuerpo lo que él no deseaba. Había algo que lo controlaba. Usted se imagina un hombre que tome piedras en sus manos y se golpee la cara él mismo, se rompa la cabeza, se golpee su cuerpo, dando gritos por los sepulcros. Poder en el nombre de Jesús. Era un loco agresivo. Porque la gente no podía pasar por ese camino. Tenían que desviarse. La ciudad de Gadara tenía una entrada principal
y era desde el mar, porque era una ciudad costera, estaba en la costa del lago, y el acceso principal a la ciudad no era por el desierto que estaba en la parte de atrás, sino que en la parte delantera de la ciudad estaba el lago y había un puente, un muelle a través del cual desembarcaban los barcos, los botes, y la gente accedía a la ciudad. Y en esa entrada principal, como en casi todas las ciudades antiguas, el cementerio se establecía en la entrada de la ciudad para que la gente le hiciera reverencia a los muertos, para no olvidarlos. Acá en Estados Unidos no he visto eso mucho, pero en mi país especialmente, casi todos los cementerios siempre están en la entrada de la ciudad. Porque la gente quiere, cada vez que entran o salen de la ciudad, recordar a su familiar. Hay lugares donde el cementerio está en la última parte de la ciudad para nunca pasar por allí. Pero en Gadara estaba en la entrada. Y habían tenido que hacer un camino lejos, porque aquel endemoniado se había adueñado de aquel camino. Y el que pasaba por ahí lo despedazaba, hermano. Era una fiera. Amén. Qué terrible tener un familiar en esa condición, ¿verdad? Pero peor aún, escúcheme bien usted que me está mirando esta noche, peor aún es que usted llegue a ser esa persona. ¿Será posible que haya alguien como usted o como yo, con plena capacidad mental, con salud física, que de repente llegue a convertirse en el endemoniado gadareno? ¿Sabe usted que nadie nace endemoniado? ¿Sabe usted eso? El estar poseído por demonio no es una enfermedad hereditaria. Es algo que se adquiere, que se alcanza, y que muchas personas, sin haberse puesto a analizar bien, están camino a convertirse en el endemoniado gadareno. Yo le pregunto esta noche, ¿usted está seguro que no está caminando hasta convertirse en un loco que haya que amarrarlo? Joven que me está escuchando esta noche, ¿cree que sus actitudes no lo estén llevando a convertirse en un endemoniado? ¿Cree que este hombre era algo extraño, venido de otro planeta? No, era un ser humano como usted y como yo. ¿Qué hizo que este hombre se convirtiera en un endemoniado? ¿El color de su piel? ¿La edad que tenía? ¿Qué puede hacer que un ser humano se convierta en lo que la Biblia habla de este hombre? Poder en el nombre de Jesús. Para que entendamos lo que quiero que entienda esta noche, hermano. Quiero que sepa que el endemoniado gadareno era un judío, era un israelita. Desde su nacimiento le habían enseñado la ley de Dios. Conocía los mandamientos de Dios. Había sido presentado como cada judío a los 8 días de nacido. Había sido circuncidado en obediencia a la ley de Dios. A los 40 días de nacido era presentado en el templo para entregárselo a Dios. Desde la edad de 4 años, todo judío comienza a ser enseñado en la ley de Dios. Las primeras palabras que aprende a leer un judío es la ley de Dios. Desde los 4 años hasta los 8 años de edad, los judíos estudian los primeros 5 libros de la Biblia, hasta aprenderlo prácticamente de memoria.
Luego, al pasar los años, van siendo enseñados ya no solo en pasajes de la Biblia, a aprenderlos de memoria, sino el significado de la enseñanza o el significado de la ley de Dios para sus vidas. Para que un judío sea aceptado como una persona adulta, tiene que haber aprendido no solo lo que la Biblia dice, sino cómo practicar lo que la Biblia ordena. Sin embargo, terminó endemoniado. ¿Por qué? ¿Cree usted que terminó endemoniado porque oraba? ¿Porque estudiaba la Biblia? Como algunos por ahí, que cuando alguien en su familia se convierte, le dicen, no estudies tanto la Biblia que te vas a volver loco. Tú estás demasiado metido en eso. Nadie se vuelve loco por leer la palabra de Dios, por estudiar la Biblia. Ahora, si alguien que está estudiando la Biblia se hace un hipócrita que quiere presentar una pantalla de apariencia, gloria al Señor, mientras vive una vida distinta detrás, escondida, está en un terreno en el que puede convertirse en un endemoniado gadareno. Porque la hipocresía puede convertir a un religioso en un gadareno. Amén. Poder en el nombre de Jesús. La Biblia dice, no deis lugar al diablo. Para que el diablo llegue o para que un demonio llegue a poseer a una persona, esa persona tiene que darle lugar, abrirle las puertas. Amén. Creo que todos estamos claros en que una cosa es que una persona tenga una enfermedad física y otra cosa es que esté endemoniado. Hay personas que por accidentes o por problemas físicos llegan a tener una enfermedad mental. Y eso no es estar endemoniado. Estar endemoniado no es estar enfermo. Estar endemoniado es que un demonio controle la vida de un ser humano. O más de un demonio, como en este caso, que eran una legión. Poder en el nombre de Jesús. Poder en el nombre de Jesucristo, hermano. Cuando una persona, cuando un ser humano comienza a jugar con las tinieblas, está dándole lugar al diablo. Poder en el nombre de Jesús. ¿Cuántas noticias han salido, hermano? ¿Cuántas noticias escuché? Más de una vez. Noticias sobre Colombia. En una escuela en Colombia, un grupo de niños, de escolares, se pusieron a jugar con esa tabla llamada la Ouija. Y hubo de repente una manifestación de demonios en aquellos niños que estaban jugando. Comenzaron a caer. Pero eso no ha sucedido en Colombia, eso ha salido en todas partes, hermano. Aquí en Estados Unidos ha sucedido muchas veces. Lo que tengo más cerca en la mente es porque la noticia está más reciente. Pero ¿cuántos muchachos se han puesto a jugar con estas cosas que no son otra cosa que instrumentos del diablo? Poder en el nombre de Jesús. Porque así como Dios le ha dado a su pueblo herramientas para acercarse a Él, formas de buscarle para que Él se manifieste, también los demonios tienen su sistema para que la gente lo invoque. Poder en el nombre de Jesús. Cuando una persona dobla sus rodillas, se humilla y abre su boca en adoración, en humillación a Dios, en reconocimiento a Dios como el Señor de su vida. Cuando una persona comienza a interceder, porque para buscar a Dios no es simplemente levantar las manos y decir, a ver si estás ahí. No, hay que doblar las rodillas y clamar y gemir y suplicar hasta llorar en su presencia y Dios se va a manifestar a su vida. No hay nadie que haya buscado a Dios con sinceridad que no haya tenido una experiencia con Dios. Dios dice, el que me busca, me halla. Amén. Pues la gente cierra los ojos, tapa los oídos y dice, no lo veo. No lo siento. Abre tus ojos espirituales, invócalo, para que tú veas que Él aparece en tu vida. Gloria a Dios. Pero quien se pone a invocar a las tinieblas, aparece en las tinieblas.
un grupo de sobrinos míos, iban en un automóvil y comenzaron a hablar de apariciones y de demonios. Y lo hacían como en son de burlas. Eso no es verdad. A nosotros no nos va a pasar eso nunca. Esas son habladurías, cosas de vieja. Y apagaban las luces del carro y todo. En el campo, que cuando se apaga la luz usted no se ve ni las manos a veces. Y iban así, apagaban la luz y prendían la luz y haciendo chistes. Y de repente uno de ellos cayó en el piso endemoniado. Su rostro se le transformó. ¿Y cómo lo supimos? Porque llegaron a la casa todos pálidos, blancos como un papel, asustados. Nos pasó esto y esto y esto. Se pusieron a jugar con algo que no se juega. Se pusieron a invocar las tinieblas. Y quien llama a las tinieblas termina poseído por las tinieblas. Nadie que juegue con el diablo, con los demonios, puede pensar que esto simplemente es una experiencia leve que queda en el récord para luego. El propósito de Satanás es destruir, es acabar con las personas, es destruirlas totalmente. Cuando una persona va a un hechicero, a un brujo, a pedir ayuda, supuestamente, y le pide que lo libre de un problema, esa persona no sabe quizás en qué terreno se está metiendo. Cuando una persona consulta a un hechicero, a un brujo, a un adivino, cuando una persona busca comunicarse con seres o seres humanos o seres espirituales, seres humanos muertos o seres espirituales del nombre que le den, no sabe que está acercándose al lado oscuro, al lado negativo, al lado malo, la creación donde vivimos. La Biblia dice que el mundo entero está engañado por el diablo. El libro de Apocalipsis capítulo 13 dice que Satanás tiene engañado al mundo entero. Por misericordia de Dios, Dios abrió nuestro entendimiento y nos libertó del engaño del diablo. Pero quien no tiene a Jesús como el Señor de su vida, está siendo engañado por el maligno. Y no simplemente un engaño de te cogí de tonto. No. Es el engaño de Satanás y su propósito es esclavizar a las personas hasta destruirlas. Poder en el nombre de Jesús. La persona pide ayuda a un espiritista o brujo o hechicero, que hay tantos en nuestro país y que los hay aquí también. Y piden ayuda y no se dan cuenta que cada vez que van a esos lugares, más demonios se les van pegando. Satanás tiene engañado al mundo, pero su propósito no es simplemente tener engañado al mundo. No hay nada que el enemigo esté buscando más que ver a la gente en la condición que describe aquí la palabra de Dios de este hombre. No sé si me estás entendiendo. Lo que el diablo quiere de ti es verte arrastrado, explotado y engañado. Lo que el diablo espera de ti es verte que te dé vergüenza de ti mismo. Eso es lo que espera el enemigo de usted. Y lo busca de cualquier manera. Poder en el nombre de Jesús. Pero la forma en que la gente se vuelve endemoniada no es solo consultando demonios. Poder en el nombre de Jesús. Hay gente que comienza a jugar con el pecado. Los vicios convierten a la gente en endemoniados gadarenos. Poder en el nombre de Jesús. Hoy
Es difícil, especialmente en esta nación, encontrar gente en las calles, aunque sí los hay, sin ropa, sucios, llenos de heridas. Los tratan de ayudar, pero no es ayuda física lo que necesitan, es liberación espiritual. Poder en el nombre de Jesús. Cuando la gente comienza a experimentar con vicios, cigarro, alcohol, está abriéndole las puertas al enemigo de su alma, que termina poseyendo su vida y haciéndole descender peldaño a peldaño, escalón tras escalón, hasta los lugares más bajos de la inmundicia y de la suciedad. Poder en el nombre de Jesús. El propósito del enemigo no es solo verle con una botella de bebidas alcohólicas, riéndose y desorbitado porque su mente está embotada por el alcohol. No. El diablo irá haciéndole descender cada vez más y haciéndole experimentar con cosas peores. Poder en el nombre de Jesús. Llevándolo, hermano, a la esclavitud. La mayoría de las personas que hoy son adictos a droga comenzaron con un cigarrillo. Allí comenzaron. Es increíble las estadísticas que hay en este país, que no se hablan mucho de ellas. El consumo de alcohol en la juventud se ha multiplicado más de un 200%. Los principales consumidores de alcohol de los Estados Unidos son niños entre los 10 y 16 años de edad. ¿Qué le parece? Ya no son viejos borrachos. No, son niños. Poder en el nombre de Jesús. Los principales iniciados en el uso del cigarrillo son los niños entre 12 y 18 años. La gente vieja ya no empieza a fumar cuando son viejos. El diablo sabe que cuando muchacho es cuando puede esclavizarlos de verdad. Poder en el nombre de Jesús. Pero no es simplemente un cigarrillo o una bebida alcohólica, que de hecho el solo cigarro o el alcohol lo destruye. Pero Satanás no se conforma con eso, sino con avergonzarlo, humillarlo, convertirlo en algo inútil, inservible, que haga sufrir a la persona que lo hace y que haga sufrir a todos los que están alrededor. Poder en el nombre de Jesús. Y Dios ha puesto esto en mi corazón esta noche. Y usted como creyente tiene que abrir sus ojos y entender que cuando Satanás no puede tocarlo a usted, porque usted es fiel, porque usted se guarda para Dios, porque usted está cubierto por la sangre de Cristo, Él buscará tocarle a usted a través de aquellos a los que usted ama, que no se están guardando para Dios. Poder en el nombre de Jesús. Y si tú me estás oyendo esta noche en este lugar o en cualquier lugar donde estés, si tienes un familiar cristiano que es fiel a Dios y está haciendo la obra de Dios, quiero decirte algo, ojalá te asustes con esto. Eres un blanco de Satanás que quiere destruir tu alma. Eres un blanco del enemigo que quiere verte como el endemoniado gadareno, pero hay poder en la sangre de Cristo para librarte del propósito de Satanás. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya, esto no es un juego, hermano. Esto no es una tontería. Esto es una verdad. La Biblia no dice quién eran los padres de este endemoniado. Sí dice que sufrían por culpa de él. Satanás estaba haciendo que una familia fiel de Israel sufriera por un hijo descarriado. Porque este gadareno era un descarriado. Iniciado en las cosas de Dios, pero atormentado por Satanás al final. Poder en el nombre de Jesús. Poder en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo, hermano. Los vicios, pero no solo los vicios.
hay costumbres. Mire, hay cosas que hace la gente que creen que no producen nada malo. Hay gente jugando con las tinieblas. Cuando un llamado cristiano que ha sido lavado por la sangre de Cristo, que Dios limpió su alma y escribió su nombre en el libro de la vida, comienza a coquetear con el pecado, está invitando al diablo a que lo convierta en un endemoniado gadareno. Hombres que creen que es un juego. Piropear, dicen en mi país, alabar a la mujer ajena, poner su mirada, desear a la mujer ajena. El adulterio convierte al hombre en un endemoniado gadareno. Poder en el nombre de Jesús. No es simplemente que va a ir a disfrutar de un rato de traición para satisfacer un deseo de su carne. Satanás se la va a cobrar después. Poder en el nombre de Jesús. Muchos que usted ve en las ciudades grandes, en las calles tirados, con su mente perdida, divariando, fueron ejecutivos, fueron profesionales, pero mientras tenían toda su capacidad intelectual, comenzaron a jugar con el pecado y dejaron entrar a su mente costumbres y vicios, no solo vicios físicos, sino vicios espirituales también, deseos engañosos y pecaminosos que lo llevaron a perder su mente. No hay una mente humana que pueda soportar el peso, la carga de su conciencia mientras aparenta ser fiel en su hogar y vive una vida de traición y de pecado. Termina dañándose su propia mente. Esto lo han predicado los predicadores cientos de años. Pero hoy en día los propios científicos están reconociendo la verdad que esto significa. El daño que produce la pornografía en la mente de un hombre y de una mujer, que lo saca de la realidad, que lo hace vivir una vida de fantasía y que no solo termina siendo un infeliz porque no puede satisfacerse con la persona que tiene al lado, sino que su mente se pierde en ese desenfreno y no se satisface con nada. Personas decentes, sanas, terminan convertidos en homosexuales, en gente corrompida, tirados en las calles, llenos de vicios. Todo comenzó. No, yo con mirar no pasa nada, porque mientras yo no toque, pero no saben el daño que produce en la mente, en la conciencia del ser humano, jugar con el pecado. Le repito otra vez, el endemoniado gadareno no nació endemoniado, terminó endemoniado. Hasta que se encontró con Jesús. Poder en el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir, pastor? Usted debía predicar eso en un aire libre, no aquí en la iglesia. No. Es para nosotros también. Cuida tu integridad, cuida tu vida, cuida tu moral, cuida tu conciencia, cuida tu mente, porque están poniendo en peligro hasta su capacidad mental. El pecado vuelve a las personas desequilibradas. Poder en el nombre de Jesús. Poder en la sangre de Cristo. Se piensa dar fuego. Y que no va a pasar nada. Como el mundo deja como en a sus padres. A mi mamá no tengo a llamar porque tengo que a coger un correo que va a no va a nada a ver esa y se pone
regresa. Que te mandó a ser sacerdote. Dios le ha dado una que la aguja está, hay una luz que se está prendiendo y no es proteccionismo ni arde los padres, se cometa el endemoniado cada vez. Poder en el de Jesús. La mamá le dijo, hijo, hablé con el sacerdote. Yo sí fui. Satanás comienza su trabajo por la vida. En el corazón. En el nombre de Jesús. Necesita un poquito de pero ese momento del espíritu uno una persona como Satanás sobre esa vida. Yo me imagino, trato de pensar en mi mente cómo llegaría este a convertirse en un endemoniado. Me lo imagino sentado en el culto. Cualquier parecido a la realidad no es pura coincidencia. Pero me imagino antes de ser el muchacho aburrido. ¿Qué hora terminará el paseo de esta hora? Y el Super Bowl tan cerquita. Diablo riendo. Así llegó a ser un endemoniado. Poder haber sido hasta el hijo del predicador, pero en el obligado por el nombre de Jesús. Este demonio adentro. El diablo no puede perder hasta que no se le da lugar. Buscando, el pastor está enseñando, alguien que quiere captar la atención, está sentado por ahí, que vaya al canal, simplemente trabajo, captar la atención del culto. Comienza el diablo a decir, ríete. Dice, me está viendo. Me está viendo. Atención. Y el pastor está dirigiendo, levanta la mano y comienza a lavar, que empieza a hacer como hacen los budistas. Porque Satanás le dice, no levante las manos, pon las manos así y di que el Señor te reprenda, mentiroso. Que el Señor te reprenda, Satanás. Y cree que es un juego, pero no se da cuenta que le está haciendo el juego al diablo. Porque el propósito del diablo es que Dios se moleste con usted y que usted no pueda recibir nada. Y el diablo dice, lo logré. Hice que se estuviera riendo, pero está tan ciego y tan tonto que no se da cuenta el peligro que hay en hacer burla de la casa de Dios, de la presencia de Dios,
del Espíritu de Dios que todo lo sabe, que no hay nada oculto que se esconda de Él, de su presencia nadie se esconde. Poder en el nombre de Jesús. Y la gente sigue jugando. Y poco a poco le va entrando un espíritu de rebeldía, de odio hacia Dios. Odio a lo que le hablen de Dios. Ya no es normal. Antes no le importaba, pero ahora odia a Dios. Y quiero decirle que no es normal que un ser humano odie a Dios. Si odias a Dios es porque ya el diablo está dentro, ya hay un demonio metido dentro. Que no sale si no es con oración y ayuno. Que no sale si no es con humillación y de arrepentimiento ante Dios. Y que si no hay arrepentimiento, el camino es el del endemoniado gadareno. Loco, dándose pedradas él mismo, desnudo, sin ropa, atado con cadenas, perdido. Así estaba el endemoniado. No siempre fue endemoniado. No dice la Biblia qué edad tenía cuando comenzaron a manifestarse los demonios. Pero sí fue un proceso, y fue un proceso largo, porque dice aquí, hacía mucho tiempo. Era demasiado el tiempo ya. Habían pasado muchos años. Y todos esos años, desde el primer día que Satanás empezó a tomar control de esa persona, todos esos años, desde el primer día hasta el último, quien más sufrió fue el propio endemoniado. Porque no hay nadie que pueda sufrir más que usted cuando usted es dirigido y atado por Satanás. La gente puede amarlo a usted, desearle lo mejor, sufrir, dolerle al ver lo que le está pasando a usted, pero no hay nadie que podrá pasar las consecuencias que usted estará pasando. Puede mamá sentir mucho dolor, pero mamá va a dormir en la cama. Mamá va a comer comida caliente. Y va a tratar de ayudarle y sufrir hasta morirse. Pero el dolor lo va a sufrir usted. Quien va a arrastrar las cadenas es usted. Poder en el nombre de Jesús. Tanto tiempo que parecía que ya no había remedio, que ya no había arreglo. Ya era un hombre maduro. ¿Cuántos de sus familiares quizás ya habían muerto esperando que hubiera un cambio? Pero no pasaba nada. ¿Por qué? Porque éste dejó que el diablo se metiera en su vida. Cualquier persona de cualquier lugar podía estar endemoniado menos ese hombre. Ese era un israelita. La promesa de Dios era para él. Él era un hijo de la promesa. La bendición de Abraham estaba sobre él. La oportunidad de buscar de Dios la tenía mejor que nadie en el mundo. Pero el endemoniado era él. Y no podía culpar a nadie más porque él se lo buscó. Poder en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo, hermano. Ahí sí hay miles de gente que jugando con el pecado terminan esclavos del pecado. Que creyendo que es un juego. Pensando que es casualidad cuando Dios le habla, cuando Dios le revela lo que han pensado, lo que han sentido, lo que han hecho, con solamente faltara que Dios le dijera su nombre. Y Dios le dice lo que han hablado, lo que han pensado, lo que han decidido, lo que han sentido. Y creen que están jugando. Es que el pastor se la está dando de adivino esta noche. El Señor reprenda a los adivinos. No entran al reino de los cielos. Pero Dios sí sabe nuestros pensamientos y la intención de nuestro corazón. Y es tan bueno que aunque usted haya cogido el camino de la perdición y esté jugando con Dios, jugando con el evangelio que tiene el privilegio de conocer, con todo Dios le habla con misericordia, le revela la condición en que está. Poder en el nombre de Jesús. Satanás logra a veces que creyentes sentados en la iglesia se les mete un espíritu de rebeldía adentro y comienzan a contradecir todas las manifestaciones que hay en la congregación del Espíritu de Dios.
Y Dios pone un ambiente de alabanza y ellos no se envuelven en la alabanza. Y Dios pone un espíritu de arrepentimiento en su pueblo. Y el pueblo comienza a gemir y a interceder y a clamar. Pero ellos se ponen duros. Yo no voy a llorar. Yo no voy a arrepentirme. Yo no voy a humillarme. No, no. Que sufran viéndome así tan seco y tan vacío. Nadie va a sufrir más que tú. Tu actitud. Los demás pueden sentirse tristes por verte la condición espiritual en que estás. Pero las consecuencias las vas a pagar tú. Y así estaba este hombre. No es el primero, ni es el único. Algunos han terminado endemoniados sentados en el mismo culto, rechazando a Dios, a su palabra. Escuché el testimonio de una jovencita que sentada en un culto mientras el pastor predicaba, empezó a decir dentro de ella: el loco ese viejo cucufato, santurrón, ya me tiene cansado. Y se fue a su casa así, hablando en su mente mal del pastor. Cuando llegó a su casa se acostó y en la mañana los familiares la encontraron en el piso, comiéndose su propio excremento, sin mente, loca completamente. No se acordaba cómo se llamaba, nada. La ingresaron en un hospital psiquiátrico. Le amarraron para que no se hiciera daño. Fue el pastor a verla, pero no reconocía nada. Y el pastor oró a Dios y le pidió al Señor que le diera un momento de lucidez, que ella pudiera arrepentirse si hubiera hecho algo malo. Y en la misericordia de Dios, Dios le permitió volver en sí, allí amarrada. Y tenía momentos de lucidez, pero volvía a caer otra vez. Y en uno de esos momentos, el pastor sintió el toque de Dios y le dijo: ¿qué hiciste? ¿Por qué estás así? Dime qué hiciste. Y la muchacha empezó a llorar y dijo: yo pasé el culto anoche hablando mal de usted, diciendo que usted era un loco y quien terminó loca fui yo. Y el pastor le dijo: hija, Dios es bueno, arrepiéntete, pídele perdón a Dios. Hicieron una oración al Señor y Dios restauró la mente de esta muchacha. Ese testimonio lo oí de los labios del hermano Luis M. Ortiz, de una jovencita en su congregación que comenzó a burlarse del pastor mientras predicaba al frente. Porque son nuestras acciones las que nos hacen sufrir nuestras consecuencias. Pero a pesar de eso, hermano, yo quiero que usted entienda, y creo que todos lo saben, que Dios no nos ha pagado conforme a nuestras rebeliones ni a nuestros pecados. Lo que merecíamos es eso. Cuando Dios ve a una persona así en esa condición, Dios podía decir, porque Él sí sabe las cosas, Dios podía decir: se lo merece. No tengo por qué ayudarlo porque yo le avisé y siguió ese camino. ¿Cuántas veces? Porque Dios es misericordioso. ¿Cuántas veces Dios le habrá hablado a ese joven que terminó como un hombre endemoniado? Adulto ya. Porque no fue endemoniado cuando era adulto, fue endemoniado desde su juventud. Mucho tiempo estaba en esa condición. Poder en el nombre de Jesús. Gran parte de su vida la había desperdiciado, hermano, un ser humano creyente en Dios, criado en las cosas de Dios, y pasar la mayor parte de su vida en los cementerios, sin ropa, gritando, diciendo cosas incoherentes y golpeándose con piedras su cuerpo. Yo no puedo imaginarme que ninguno de los que están aquí llegaría a esa condición. Me imagino a los familiares, a los vecinos diciendo: ¿te acuerdas cuando iba a la iglesia con nosotros? Pero si él tocaba la pandereta. Y mire dónde fue cayendo ya, hasta que se volvió una costumbre. Aleluya. ¿Qué condición, hermano? ¿A dónde lleva el diablo a la gente? Yo he oído muchos testimonios de gente en esa condición
a los que Cristo ha libertado. He oído de muchos. Hace muchos años atrás, yo creo que hace más de 20 años, más de 30 años atrás, yo era un muchachito, de 14 o 15 años, cuando llegó a mis manos un CD de El Loco de la Celda número 8. Un joven que en el país de Honduras, siendo hijo de un alto funcionario del gobierno en su país, estudiando en la universidad, empezó a experimentar con las drogas. Y nadie lo sabía, estaba estudiando medicina. Y nadie sabía que ese muchacho, que era una eminencia en la clase de medicina, los fines de semana se iba a drogar. De repente le comenzó un dolor de cabeza terrible, lo llevaron al médico y tenía un tumor en el cerebro. Perdió la mente, para hacer corto el testimonio. Le hicieron un hueco en la cabeza para que drenara el tumor. Le hicieron varias operaciones, en una de ellas lo dejaron ciego, en otra lo dejaron sordo. Y terminó en una celda, encerrado. Le pasaban la comida por debajo de la puerta. No veía, no oía, solo daba gritos, se golpeaba contra las paredes. Y en esa condición, un hombre de Dios oraba en su congregación. Y Dios le dijo: ve a la prisión, ve a la cárcel, allí en la parte donde están los locos, y búscame la celda número 8. Y cuando el predicador fue allí, los policías que cuidaban el lugar le dijeron: no. Si tú quieres entrar ahí, ahí está la llave, entra tú. Nosotros no nos atrevemos a entrar donde está ese loco. No se bañaba, no le cambiaban de ropa, nada. Sin ropa. Loco, ciego y sordo. Y este hombre de Dios, un hombre humilde, desconocido en el país, entró allí a la celda, se le paró al frente y le dijo: oye, Jesús te ama. Y cuando este hombre de Dios dijo esto, los oídos de aquel loco se le abrieron y escuchó la palabra. Gloria a Dios. Y al terminar este hombre de orar allí, de ministrarle a Dios, hermano, el hombre terminó en su juicio cabal y viendo y oyendo otra vez. Cuando escuché el testimonio, en este casete que me alcanzaron, era este mismo ex loco hablando él y testificando del milagro que Dios había hecho en su vida. Y él decía: yo soy el endemoniado gadareno. Jesús me sacó de la celda número 8 y me tiene predicando su palabra. Poder en el nombre de Jesús. La parte buena de esta historia es que cuando Jesús bajó de la barca, la Biblia dice que los demonios corrieron a los pies de Jesús. Muchos años endemoniado, muchos años aterrorizando al pueblo entero. Pero cuando Jesús apareció, los demonios tuvieron que doblar su rodilla. La Biblia dice que ante Él se dobla toda rodilla de los que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiesa: Jesús es el Señor. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria al nombre de Jesús! Dice la Biblia que corrieron y se pusieron a sus pies y le dijeron: oye, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Porque los inconversos, los ateos y hasta algunos creyentes, dicen ellos que creyentes, niegan la divinidad de Jesucristo, pero los que menos pueden negarla son los demonios mismos. Ellos no pueden negar al que conocen desde antes de que el mundo existiera. Él estaba sentado en su trono. Y los demonios que ahora estaban de rodillas ahí, un día estuvieron de rodillas en el cielo adorándolo. Traicionaron a Dios y tuvieron que huir porque Dios los botó del cielo. Así que quiero decirte que ese que te está animando a deshonrar a Dios, a desobedecer a Dios, a luchar contra Dios, a burlarte del Evangelio, ese que te está animando a hacer eso, él antes adoraba a Dios en el cielo y por eso está así, porque lo traicionó a él. Y eso quiere el diablo de ti, que termines en la misma condición que él está.
Pero la diferencia es que para él no hay solución, pero para ti sí. La Biblia dice en Hebreos que no perdonó a los ángeles que pecaron contra él, pero al hombre vino a la tierra a derramar su sangre por él en la cruz del Calvario. Alabado sea su nombre, hermano. Qué bueno es nuestro Dios. Aleluya. Te ruego, le dijeron, que no me atormentes. Porque la presencia de Dios atormenta a los demonios. ¿Hello? Sí. Cuando la gente está endemoniada y el espíritu empieza a manifestarse, sienten tormentos. Yo estaba predicando una vez en la iglesia de mi suegro y había unos familiares de un hermano de visita, una mujer. Y mientras predicaba la palabra, la mujer le dijo: vámonos, ese hombre grita mucho, me molesta. Y el hermano dijo: bueno, vamos a sentarnos más para allá, para que no, porque de verdad que ese pastor grita mucho. Vamos a sentarnos más para allá, que no lo vas a oír tan alto. Y se sentaron más para allá. Y al rato: vámonos, vámonos. ¿Por qué? Vámonos, que me quemo, siento que me quemo, me estoy quemando. Y el hermano, que es un fiel cristiano, le dijo: ¿quemando? El que está dentro de ti es el que se está quemando. Tú tienes un demonio que está sintiendo el fuego del infierno porque Dios está en este lugar. Y cuando los demonios sienten la presencia de Dios, sienten el fuego. Sienten que ya va llegándole su día. Aleluya. Que le está llegando el momento del tormento. Por favor, no me atormente, aléjate. Déjame, Señor, déjame. Aléjate. Aleluya. También dice aquí en el capítulo 8 de San Lucas que le rogaban que no los enviara al abismo. No nos mande para el infierno todavía. No nos mande al lago de fuego. No, todavía no, por favor. Déjanos un poco más acá, atormentando un poco más de gente. Poder en el nombre de Jesús. No me atormente. Luego, no nos mandes al abismo. Porque el diablo engaña a la gente. ¿Ve que el diablo dice a la gente: vas a ser poderoso, vas a ser grande? Pero la realidad es que cuando la gente está endemoniada, se vuelven miserables, inútiles, débiles. ¿Quieres ser fuerte? Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Y aunque el cuerpo físico se vaya desgastando y no tenga fuerza física, pero si el hombre interior está lleno de Dios, aleluya, a donde llega un hijo de Dios lleno de Dios, los demonios sienten el tormento. Poder en el nombre de Jesús. Qué gran diferencia, hermano, entre gente que son atormentadas por demonios y otros que, como tienen a Dios adentro, los demonios sienten tormento cuando Dios se acerca con ellos. Aleluya. ¿Mire qué diferencia? Yo no sé qué usted prefiere. Si estar arrinconado en un rincón de la casa. Así, ¿sentiste ese ruido? ¿Lo sentiste? ¿Hay alguien tocando a la puerta, mujer? Abre tú. No, tú eres el hombre de la casa, abre tú. No, a esta hora de la madrugada, ¿quién será? Están abriendo la ventana. Y aterrorizado en un rincón los demonios riéndose de ellos. Qué diferencia tan grande. A un hijo de Dios lleno del Espíritu de Dios, lleno de la presencia de Dios, que cuando llega, los demonios son los que se ponen a temblar. Aleluya. El que juega con el pecado termina temblando por la manifestación de los demonios. Poder en el nombre de Jesús. Hay gente que prueba vicios y cuando los vicios empiezan a hacer efecto en su vida, empiezan a ver fantasmas y cosas y nubes negras y sombras moviéndose en la habitación y se asustan, y hasta hay quienes se suicidan por las manifestaciones de los demonios, porque son reales. Cuando la gente pierde la presencia de Dios, empieza a cogerle miedo a la oscuridad. No me apague la luz, que yo le tengo miedo a la oscuridad. Cuando te llenas de Dios, es las tinieblas las que te cogen miedo a ti. Porque aunque andes en valle de sombra o de muerte, no temerás mal alguno,
porque tú estarás conmigo. Cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Alabado sea su nombre. Y allí había por un lado un hato de cerdos, más de 1000 cerdos. Verso 13 del capítulo 5 de San Marcos, más de 2000 cerdos. Y los demonios buscaron una solución rápida. Bueno, tenemos que salir de aquí porque cuando Jesús dice tienes que salir, tenemos que salir, dice. Pero suplicaron, danos permiso para meternos en los puercos. Más de 2000 demonios contra un señor nada más. Eso es lo que necesitamos, el Señor nada más. ¿Para qué buscar 2000 brujos? ¿Cuántos rezos o embeleco? El Señor es lo que necesitas en tu vida. Es el Señor el que hace falta. Y cuando el Señor llegó, dijo, ok, pues sepa que en ese tiempo donde Jesús hizo este milagro, en Israel estaba prohibido criar cerdos, comer cerdo. Eso estaba prohibido en Israel. Hoy, gracias a Dios, no está prohibido para nosotros. Aunque para algunos de nosotros está prohibido. ¿Por qué todos me miran y se ríen? Gloria al Señor. Porque me tienen a dieta a mí también. Cero colesterol. Gloria a Dios. Pues el Señor había prohibido en Israel comer cerdos. Sin embargo, habían judíos criando cerdos. Estaban en desobediencia. Y yo creo que Dios mató a los pájaros de un mismo tiro. Vamos a resolver el problema de este hombre, le sacamos los demonios y aquellos rebeldes que están haciendo lo que no deben hacer, pues yo les tumbo el negocio también. Y el Señor libertó al endemoniado y le tumbó el negocio al diablo también. ¡Gloria a Dios! Se despeñaron, hermano, por un barranco y murieron todos los cerdos. Quiero decirle algo. Los demonios no se ahogaron. Creo que eso usted lo sabe también, ¿verdad? Si hay alguien que me está mirando que piensa que, bueno, esto es agua por si acaso. Piensa que va a ahogar las penas en la bebida alcohólica. Quiero decirle que las penas saben nadar, salen a flote. El que se ahoga es usted. Los demonios no se ahogan, lo ahogan a usted. Cuando una persona se suicida, la persona pierde la vida, pero el demonio sigue suelto, haciendo daño a otros. Y allá se fueron esos demonios a molestar a otros, pero no más a aquel endemoniado. Porque había estado desnudo, lleno de rasguños, con sus carnes rotas porque él mismo las rompía con piedras, sin ropa. Entonces cuando yo veo que una persona se quiere quitar la ropa para andar semidesnudo en las calles, ese es el espíritu del gadareno. Porque desde que el hombre pecó, comiendo del árbol prohibido, al sentir la presencia de Dios se cubrió. Y aunque no fuese suficiente la forma en que él se cubrió, en su misericordia Dios le buscó ropa para que se cubriera. Y Dios buscó pieles de animales, así que hubo un sacrificio de animales para que el hombre fuera cubierto. Amén. Por el sacrificio de Cristo nosotros somos cubiertos con la sangre de Cristo. Y todo el que es cubierto con la sangre de Cristo no quiere andar más con delantales. Por eso creo que ropas transparentes, escotes, faldas rajadas y mujeres andando con pantalones cortos o pantalones largos son el espíritu del gadareno. La falta de santidad externa es el espíritu del gadareno, que es el que quiere que la gente ande sin ropa. Porque cuando Jesús libertó a este hombre y los 2000 demonios salieron, la gente lo encontró vestido en su juicio cabal
y a los pies de Cristo. Alabado sea el Señor. Qué diferencia, hermano, de andar en los montes, brincando entre las tumbas, sin ropa, golpeándose, avergonzando a su familia, a estar con su ropa delante del Señor. Pero dice la Biblia que los que lo vieron, los que cuidaban los cerdos, que estaban en contra de la ley, que estaban en rebeldía, que estaban en desobediencia, que andaban mal. Cuando vieron el milagro que hizo Jesús, dice la Biblia que les dio miedo. Cuando un hijo de Dios ve un milagro hecho por Dios, no le da miedo. Se goza. Usted no ha estado en un culto en que Dios ha sanado un sordo, o ha puesto un mudo a hablar, o una persona que no podía caminar echa a andar. Usted no ha visto cómo el pueblo de Dios empieza a adorar y a alabar a Dios. Pero cuando un inconverso está en uno de esos servicios y ve un milagro, abre los ojos así. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Jesús está pasando por aquí. Por eso yo me gozo cuando los impíos se asustan de lo que Dios está haciendo. Amén. ¿Qué diferencia entre los que se gozan y los que se asustan? Porque aquellos que cuidaban cerdos, recuerde, también eran gadarenos. Eran de allí. Gadara es un lugar. Lo que se traduce en nuestra Biblia como gadareno, en algunas versiones gergesenos. Ese nombre significa guerrero o el que pelea. Parecen bien peleoneros. Parece que eran de Olancho. Acá teníamos un hermano hondureño, hermano Ricardo, y alguien de Honduras vino por acá, y el hermano me dijo enseguida, ¿de dónde es? Y yo le dije, no me acuerdo, creo que me dijo que era de Olanchito o de Olancho. Y dijo, Olancho, esa gente son peleoneras. Qué mala fama. También México tiene su Olancho. No se llama Olancho, pero hay un lugar en México que la gente tiene fama de coger machetes rápido. Gloria a Dios. Así en cada país hay gente que se vuelve famosa por ser peleonero. Y estos peleoneros se les acabó la valentía a correr. Se fueron huyendo. Y empezaron por donde quiera que pasaban, iban gritando. Dice aquí que por los campos y por la ciudad iban diciendo. Hay uno ahí que se llama Jesús, que cogió al endemoniado de los del cementerio y lo tiene vestido y sentado delante de él escuchándolo. Y un campesino le dijo, no, eso no puede ser, si yo he pasado por allí y lo he visto al loco ese. He tenido que correr varias veces porque los gritos de él me asustan. Y fue avisando hasta que el pueblo entero vino, una gran multitud. Y cuando vieron al ex endemoniado sentado en un culto, hermano, que está el Señor hablando y gente escuchando, es un culto a Dios. Y yo no sé cuántos ex endemoniados habemos aquí sentados a los pies del Señor esta noche. Que cuando los del pueblo que nos conocieron en la vida de pecado lo ven a usted sentado en el culto y dice, pero ese no es el gadareno. Ese no es el borracho del pueblo, ese no es el delincuente, el ladrón, el tirador de piedra. El que andaba peleándose en todas las barras. El que andaba buscando la mujer de su prójimo. Y usted dice, no, aquel se murió, este es uno nuevo. Jesús me hizo nueva criatura. Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Qué clase de obra la que hace Dios, hermano. Se habían acostumbrado al hombre endemoniado. Y ahora estaban más asustados de verlo libre que de haberlo endemoniado. Porque hay gente que se acostumbra a la vida de pecado que usted ha tenido y creen que usted va a ser así siempre. Eso es lo que dice el diablo.
¿A cuántos creyentes el diablo le ha dicho, tú no vas a durar mucho ahí? Yo sé que tú en el evangelio no vas a durar mucho porque tú no sirves para eso. Ninguno servíamos para esto hasta que el Señor vino a nuestras vidas y sacó lo que estaba estorbando que sirviéramos para esto. El que hacía que los hermanos que hoy son hermanos blasfemaran contra Dios, ofendieran a su esposa que buscaba de Dios y le dijeran, te estás volviendo loca, no vayas más ahí, deja de ir a la iglesia. Pero ahora el Señor les quitó de sus vidas al que los decía hablar así. ¿Cuántos nos sentimos libres, hermano? ¡Aleluya! Y cuando llegaron se asustaron y cometieron el error más grande de su vida, hermano. Mire, cuando los demonios usaron la boca del endemoniado para decir, no nos atormentes, vete. Jesús no le hizo caso a los demonios. Pero cuando la gente, escuche bien esto, por decisión propia, le dijeron a Jesús, vete de aquí. ¿Sabe qué hizo Jesús? Ni les dijo que no, ni trató de convencerlo. Aquí dice mi Biblia que simplemente se montó en la barca y se fue. Porque Dios sabe cuando es el demonio el que está hablando a través de una persona y cuando es la persona por decisión propia que rechaza a Dios. ¿Puede entender eso? Como pastor yo no puedo, como ser humano no puedo diferenciar cuando quien está hablando es una persona o es el demonio que tiene adentro. Pero el Espíritu de Dios sí sabe diferenciar. Y puede hacerle sentir al predicador. No, sigue insistiendo porque es el demonio el que está hablando a través de él. Síguele dando la palabra. Pero también hay momentos que el Espíritu dice, no lo convenzas más. Él ha hecho la decisión. Y Dios tomó la barca y regresó otra vez a Galilea. Miren lo que dice mi Biblia. Y los que lo habían visto, verso 36 del capítulo 8 de Lucas, les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Salvado. No fue simplemente sanado, sino solo, o no solo sanado, sino también salvo, hermano. Ahora era un creyente, era uno salvo. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Se fue. Claro, aquel que había sido endemoniado, como el Señor lo libertó, ya no pensaba en Gadareno, ya no tenía mentalidad de Gadareno. Que la mentalidad de Gadareno quiere tener a Dios lejos. Por eso hay creyentes que solo quieren ir a la iglesia una vez a la semana, porque ya tienen mentalidad de Gadareno. Alaba si puede. No estoy hablando, no es lo mismo una persona que ama a Dios y quiere estar todos los días en la casa de Dios y no puede por una enfermedad, por una situación, y se esfuerza por estar en la casa de Dios, que uno que pierde el deseo de estar en la casa de Dios. Y cada vez quiere estar más lejos de Dios. Perdóneme, pero esa era la mentalidad de los habitantes de Gadara. ¿Tiene usted esa mentalidad? Dígale a Dios que lo liberte de esa mentalidad. Que le ponga hambre de Dios. Que le ponga deseo de estar en la casa de Dios. De buscar el rostro de Dios. Ahora, no es solo asistir a la casa de Dios, porque hay gente que asiste a la casa de Dios y tienen a Dios lejos. Le dicen a Dios, móntate en la barca, que yo voy a ir a la iglesia, pero sin ti. Yo voy a la iglesia, pero no voy a alabar, ni voy a decir gloria a Dios, ni voy a orar, ni voy a gemir. Yo voy a sentarme allí para cumplir. Eso es mentalidad de Gadareno también. Gloria a Dios que aquí no hay ninguno. ¡Aleluya! Uy, es para predicar otras 2 horas más. Hay una diferencia grande entre la mentalidad de los gadarenos y la mentalidad de los galileos. ¿Quiere ver la mentalidad de los galileos? Verso 40. Gloria a Dios. Cuando volvió Jesús
a Galilea, al mar de Galilea. Era el otro lado del lago, de donde Jesús había venido. Ahora Jesús regresa allá. Jesús había estado allá antes, había hecho milagros, había hecho cosas grandes, se habían gozado en un culto, pero cruza el mar para ver a un pueblo que estaba lejos de Dios y el pueblo lo rechaza. Jesús se vuelve otra vez a Galilea y cuando volvió Jesús, le recibió la multitud ¿cómo? Dos multitudes diferentes. Una rechazándolo, la otra gozosa. Le recibió la multitud con gozo porque todos, ¿cómo dice su Biblia? Porque todos le esperaban. ¿Cuántos le estamos esperando aquí? Solo los que le están esperando lo esperan con gozo, hermano. Lo recibieron con gozo porque lo estaban esperando. Y nosotros lo estamos esperando que suene la trompeta para que venga a buscarnos, para estar para siempre con Él. Yo estoy esperando a Jesús, porque Él tomó la barca y se fue allá arriba, pero fue a preparar lugar para nosotros y viene otra vez. Oh, alabado sea su nombre. Parece que en este tiempo que vivimos también hay gente del otro lado del lago pensando en Gadareno, cerrando los templos para irse de vacaciones, cerrando los templos para irse de fiestecita a la iglesia Walt Disney, para ir a Disney World. La iglesia no tiene tiempo para buscar a Disney World, es para esperar a Cristo que viene por su iglesia. ¿Cómo va a cerrar la iglesia un mes? Un mes cerrada la iglesia por vacaciones. El pastor está de vacaciones. Y la iglesia de vacaciones también. Y los miembros dicen, qué bueno. Nos libramos del pastor por un mes. Otros dicen, no, yo me quedo en la casa. Si yo lo veo por televisión, el pastor tiene un programa de televisión. Último modelo, con pantallas gigantes y todo. Mentalidad de gadareno. Cada vez más lejos de Dios. Yo conozco uno que tenía mentalidad de Galileo y decía, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. Ya fui ayer al culto, hoy no voy. ¡Ay, mentalidad de gadareno! Cristo tiene que libertarte porque vas a terminar en los sepulcros. Y claro, por lo menos tenía fuerza para correr entre las tumbas. Pero hay algunos que ni para eso tienen fuerza, ya están dentro de las tumbas. Más fríos que la pata de un muerto. Ni un gloria a Dios, ni un aleluya. Parados en los púlpitos, con mentalidad de, ya no de endemoniado gadareno, sino de sepulcro gadareno. Ya no hace falta decir gloria a Dios, porque el Señor sabe que lo amamos. No se lo diga, no ore, no alabe, no cante, no grite que Dios no es sordo. Yo estoy seguro que el ciego no era gadareno cuando dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David. Y 2 o 3 gadarenos le dijeron, cállate, no molestes al maestro. Y dice la Biblia que más levantaba la voz y más decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque ese le estaba esperando, alabado sea el Señor. Los que lo estamos esperando, no nos conformamos con andar entre los sepulcros, secos, muertos, callados, dormidos. Cuidado con la mentalidad del gadareno, cuidado con la mente de Gadara, aleluya, que está matando a muchos creyentes. ¿Y qué diremos de aquellos que han dejado su casa? Donde hay pan, donde hay alimento, donde hay abundancia de presencia de Dios, y han ido a vivir a los cementerios. Se han cansado de oír palabra de Dios. Se han cansado de las manifestaciones del Espíritu de Dios, de la presencia de Dios, de la adoración, de la alabanza. Y dicen, déjame buscar, en esta ciudad seguro debe haber algún cementerio donde yo pueda estar en paz.
Porque en esa iglesia hay mucha brincadera, muchos locos ahí. Mucho gloria a Dios y mucho aleluya. Oye, Tulio, ¿tú no conoces algún cementerio en esta ciudad? Donde el mensaje esté seco y muerto. Donde al pastor no le importa que las almas oigan la palabra. Solo le importa que haya alguien en el sepulcro para tener pan para comer. ¿Tú no conoces algún cementerio más donde yo pueda ir? Porque esos locos me tienen loco ya. Es muy dura la palabra. Cuando Jesús estaba en la tierra también habían algunos buscando un cementerio. Y dijeron, dura es esta palabra. Déjame buscarme un cementerio. Un cementerio donde yo pueda ir una vez a la semana a brincar entre los sepulcros. Y el día que voy a oír al sepulturero dando su charla a los muertos, dejo grabando la novela de la vaca salvaje. Mentalidad de gadareno, que el Señor la reprenda. Mentalidad de gadareno, poder en el nombre de Jesús. Poder en la sangre de Cristo. ¿A cuántos Dios nos ha librado de esa mentalidad de gadareno, hermano? Muchos cuando llegamos al Evangelio, cuando conocimos a Cristo de verdad, dijimos, no, yo no lo voy a coger muy a pecho, poco a poco, pastor. Yo vendré una vez a la semana, pero el Espíritu se le fue metiendo adentro. Y se sentaron a los pies de Cristo y ya no quieren retirarse del lado del Señor. Mira, cuando Jesús se fue a montar en la barca, el ex endemoniado se le pegó a los pies y le dijo, no te vayas, yo quiero irme contigo. Para donde tú vayas, yo quiero ir también. Aleluya, lo que tú hagas, yo quiero hacerlo también. Y Jesús le dijo, gloria a Dios, qué bueno, pues tengo un trabajito para ti. Entra a Gadara y dile a los gadarenos las cosas grandes que Dios ha hecho contigo. Gloria a Dios. Solo el Dios que nosotros servimos puede hacer esto. Un loco corriendo entre los sepulcros, predicándole a un pueblo entero ahora. De loco a predicador, alabado sea el Señor. Me imagino que le seguirían diciendo loco. Porque como lo dicen hoy a los que predican la verdad. Loco. Pero como él estaba no le daba ni fin ni fa. Le era igual. ¿Ve? Que me digan loco. Que me digan loco, yo sigo alabando a Dios. Y cuando estaba en los sepulcros me miraban con lástima. Ahora que me digan todos los locos y toda la lástima que quieran, que ahora sí sé a quién estoy sirviendo. Aleluya. Ya no golpeo mi cuerpo con piedra. Ahora someto mi cuerpo a la obediencia a Dios. Oh, gloria a Dios. Ya no ando gritando por los sepulcros. Ahora ando gritando, Cristo viene pronto y le estoy esperando. Alabado sea su nombre. Qué triste el comienzo de este hombre. Después de ser un religioso del pueblo de Israel, terminar en los sepulcros. Pero qué final el que hace Dios, hermano. Dios sabe sellar con broche de oro, gloria a su nombre. Una tragedia convertida en una bendición, hermano. Gloria a Dios. Yo no creo solo que el endemoniado iría por las calles ahora predicando. Yo creo que los primeros que se convirtieron fue su familia. Aunque no lo dice allí. Pero un hijo loco que lo trataron de amarrar y no había quien lo amarrara. Y de repente regresa a la casa vestido, se baña, se corta las greñas, se afeita, se echa perfume, agarra una Biblia y sale para la calle y empieza a hablar con una sabiduría, con una unción, con un poder, que la familia dice tiene que haber algo grande. Aleluya. Aleluya. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos.
Yo podía seguirles hablando esta noche, pero creo que el Señor ha hablado a tu vida en esta noche. Desde el más pequeño que me está escuchando aquí ahora, que puede entender lo que estoy hablando. Tus acciones, tus decisiones pueden llevarte a un cementerio y a un desequilibrio mental tan grande que tú mismo no entiendas ni lo que estás haciendo. Qué terrible es perder la capacidad de controlar nuestras emociones, nuestros pensamientos. Es triste que una persona pierda su mente y no pueda razonar, no pueda entender las cosas como son, sino que viva una fantasía, una locura. Así tiene el diablo a la humanidad. Así quiere Satanás ver a todos ustedes, hermano. Por la misericordia de Dios, Dios nos ha libertado. Pero la Biblia dice, con tal de que no uses la libertad que Dios te ha dado como motivo para pecar. Tú tienes capacidad de decidir. Cuando uno llega a cierta edad, ya comienza a poder tomar decisiones por sí solo. Nosotros somos 10 hermanos. Y cuando fuimos creciendo, que especialmente los varones, comenzamos a tratar de amenazar a nuestro papá, de hacer lo que nos daba la gana. El viejo dijo, mientras estén bajo mi techo, hacen lo que yo digo aquí. ¿Quieren hacer lo que les da la gana? Búsquense donde vivir. Porque aquí se hace lo que Dios dice en esta casa. Eso es duro, es difícil. Y a veces los hijos están tan desequilibrados que no entienden el por qué los padres quieren ayudarle en eso. Pues Satanás les desequilibra la mente, hermano. Les hace pensar de una forma equivocada. Cuando la persona está desequilibrada, usted me puede decir, pastor, usted está diciendo que yo estoy loco. Bueno, si piensas que el bien que te están haciendo es un mal, te estás volviendo loco. Te estás quedando desequilibrado. Estás perdiendo tu capacidad intelectual. Estás pensando como un anormal. Porque lo normal es que puedas darte cuenta cuando te quieren ayudar. Y ese desequilibrio, quien lo pone es el enemigo de tu alma. Pero yo creo en un Dios que está aquí en esta noche. Que cuando nos acercamos a Él, hay gente que anda por las calles desequilibrado, como corriendo entre los sepulcros. Pero vienen al culto y se ministra la palabra. Y la palabra de Dios les abre el entendimiento. Y ya no han podido pensar bien, pero en la casa de Dios sí pueden pensar bien. Porque en la presencia del Señor los pensamientos se aclaran. Si tú le das oportunidad, Él aclara tus pensamientos. Ah, si el Espíritu de Dios aclarara tus pensamientos esta noche, en este lugar o en cualquier lugar que estés. Si tienes pensamientos desequilibrados, esto es duro, es fuerte. Que le digan a uno que está desequilibrado, que ha perdido la mente. Desde lo más simple, si el enemigo no te deja pensar bien y sientes tu mente turbada, deja que Cristo abra tu entendimiento esta noche. Ábrele tu mente al Señor. Dile a Dios, quiero saber la verdad, dame entendimiento. Como le dijo el salmista, dame entendimiento y guardaré tu ley. Abre mi mente, Señor. Díselo a Dios esta noche. Ayúdame. Quita la ceguera que hay en mí. Cierren todos sus ojos, vamos a orar. Si usted siente que Dios le ha hablado esta noche, que el Espíritu de Dios le ha quitado la venda de sus ojos, y usted siente la necesidad de que Dios aclare sus pensamientos. Si tus pensamientos están turbados, confundidos, ya no sabes ni qué pensar, ni qué sentir, Jesús está aquí, pídele ayuda esta noche. Él lo hizo con este hombre.
que estaba ya en una fase terminal, estaba perdido, desequilibrado totalmente. Había pasado mucho tiempo, tenía mucho daño ya en su mente, en su alma. Eran muchos los demonios que lo habían atado. Pero no hay nada imposible para Dios. Poder en el nombre de Jesús. Amigo que me estás escuchando, viendo, Jesús está aquí en esta noche. Jesús está allí donde tú estás. Si le abres tu corazón, si le pides ayuda, acércate a Él. Pídele a Dios que te ayude, que te perdone, que te limpie, que cambie tu mente, que arregle tus pensamientos. Dios quiere ayudarte en esta noche. Cualquiera que sea tu situación, Jesús puede ayudarte. Por favor, no desprecies a Dios. No desprecies su invitación. No te burles de la presencia de Dios, porque eso sale muy caro. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Aquí está el Dios que perdona, que liberta, que hace nueva criatura. Él dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Señor Jesús, te doy gracias en esta noche por tu palabra, por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por todo lo bueno que tú has hecho. Señor, mira la necesidad que cada uno tiene. En el nombre de Jesús de Nazaret, te ruego por aquellos que están siendo atormentados, que el enemigo ha tratado de cegarles la mente. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, liberta ahora. Transforma esas vidas, Dios mío. En el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu de religiosidad, todo espíritu de mundanalidad, en el nombre de Jesús. Pon hambre en estas vidas, Señor. Pon el anhelo de buscar tu rostro, Señor mío. Mira aquellos que están descuidando su salvación, descuidando su comunión contigo, que el enemigo ha tomado ventaja en sus vidas y les ha hecho perder el ánimo, perder el deseo de tu presencia. Señor, libértales, quita ese muro que el enemigo ha puesto entre ti y ellos, en el nombre de Jesús. Se caiga el muro de incredulidad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Se caiga el muro de indiferencia, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de rebeldía y desobediencia desaparezca en el nombre de Jesús. Hazle libre, Señor. Hazle libre, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesucristo. Para tu gloria. Aleluya. Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí,